La voz del autor en Puerto de Libros por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. En nuestra sección de hoy de La voz del autor estaremos escuchando unos fragmentos que sacamos de un documental relacionado con el gran escritor cubano José Lezama Lima. Lo sacamos de un documental titulado José Lezama Lima, la cultura como resistencia. Allí hay unas declaraciones espectaculares del gran escritor peruano y español, Mario Vargas Llosa. Apenas son 5 minutos estas declaraciones, pero hablan en profundidad de la relación de Vargas Llosa, de su idea de este escritor, de José Lezama Lima. Espero que sea de su agrado y que después de esto ustedes puedan ir a visitar la obra de Lezama Lima, que está compuesta por una caterva de ensayos maravillosas, varios libros de ensayo, también por poesía, varios libros de poesía y una novela trascendente, genial, agónica, difícil de leer, pero al mismo tiempo maravillosa, llamada Paradiso. Así que vamos a escuchar lo que dice Vargas Llosa para entender al personaje, ¿no? Y sufrir con él algunas de las cosas que quizá nosotros estemos destinados también a sufrir o estemos sufriendo de alguna manera. Vamos a escuchar estas declaraciones, esta visión de Vargas Llosa de José Lezama Lima. Eran épocas muy duras del racionamiento. A Lezama Lima le gustaba mucho comer, y esa gula desde luego no podía satisfacerla en las condiciones de penuria extrema que se vivía en Cuba. Entonces Jorge Edwards nos invitó a los dos a uno de estos restaurantes a los que tenían acceso los diplomáticos, y fuimos solo los tres, y lo vi comer a Lezama Lima, que era realmente un espectáculo maravilloso, contagioso, casi poético diríamos, porque gozaba de una manera tan visible y al mismo tiempo enriquecía de tal modo aquello que comía y que bebía con sus deslumbrantes comentarios, que realmente era un placer compartido, verlo gozar. No hablamos una sola palabra de política, a pesar de que la política lo impregnaba todo, naturalmente, en Cuba, salvo al final. Al final, cuando nos íbamos a despedir, habíamos salido ya del restaurante, de pronto, al darme la mano, yo partía al día siguiente, él me estrechó la mano con mucha fuerza y mirándome fijamente a los ojos me dijo, ¿tú te has dado cuenta en qué país vivo yo? Y la frase, que era solamente esa, pues estaba cargada de una entonación, de un gran dramatismo, que decía muchísimas cosas que él evidentemente no podía ni quería decir. Él no estuvo contra la Revolución Cubana, yo creo que la aceptó porque vio en ella, dentro de su concepción tan original de la historia y del mundo, una expresión poética de lo criollo cubano. Creo que esa fue para él la justificación que tenía la revolución. Luego, cuando la revolución comenzó como Saturno a devorar a sus hijos, que es lo que hacen las revoluciones, Lezama Lima dio una gran lección de independencia y de coraje. Actuó con una independencia y nunca se ensució, nunca cayó en la adulación o la complicidad con los atropellos, los abusos o las idioteces en el campo cultural que hacía la revolución. Fue algo realmente extraordinario. En el caso Padilla, por ejemplo, cómo a Lezama Lima no pudieron hacerle firmar un solo manifiesto, una sola carta, donde pues por un miedo muy comprensible o por el oportunismo, que en estos casos se suele derrochar a manos llenas, ¿no es verdad? Sucumbieron tantos escritores cubanos. Lezama mantuvo con un coraje que hacía de él realmente una persona muy amenazada, él que era una persona además tan absolutamente vulnerable. O sea que ese es un aspecto que también hay que destacar muchísimo de Lezama, el de su coraje, el de su independencia, el de esa
integridad, que nunca estuvo dispuesto a sacrificar. Y bueno, un hecho que hoy día ya no se recuerda, pero que fue capital en un momento dado para muchos escritores, como yo, que habíamos apoyado hasta entonces la revolución, que en los últimos tiempos habíamos empezado a tener una serie de preocupaciones y de dudas y de críticas que expresábamos, digamos, en voz baja, sin atreverlos a hacerlas públicas, porque funcionábamos siempre dentro de esa idea totalmente equivocada de que no había que dar armas a los enemigos de la revolución. Sin embargo, el caso Padilla fue un caso de injusticia tan flagrante que a muchos pues nos llevó a dar ese paso y a decir, no, este es el límite, ya no podemos seguir callando. Fue revolucionario respecto a su tradición, fue revolucionario respecto al mundo en el que él comenzó a escribir. Hizo algo que no tenía precedentes, y en ese sentido sí, sentó las bases de una literatura nueva. Una literatura que, como creo es el caso de un Borges, no puede ser imitada sin que sus imitadores se inmolen. Siempre supe que la obra de Lezama iba a durar y que era una obra que tarde o temprano iría imponiéndose, conquistando, educando, diríamos, a unos lectores y creando admiradores devotos. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @Librería Radio.